¿Quieres saber si a tu gato le duele algo? Pues quédate conmigo hasta el final del vídeo y te voy a dar las principales razones por las que a tu gato le duele algo. ¿Qué tal estáis? Muy buenos días. José Antonio Nieva, de Daonly. Estamos un día más y hoy vamos a hablar de un tema que me habéis requerido por las redes sociales y que lo veo muy interesante y muy importante. Debería ser obligatorio, ¿no?, saber estos motivos, ¿no?, por los que a un gato siente dolor, a todo el que tiene un gato, fundamentalmente por un motivo, que ya lo hemos dicho en algunos directos. Es que el gato es un depredador y aparte también desde sus ancestros tiene instinto de defenderse porque también es presa, además de cazador, es presa. Y para evitar que su amenaza sepan que está enfermo o que le duele algo, que está, podríamos decir, bajo de defensa, tiene un mecanismo como de autoprotección y él siempre evita que lo vean sufrir, que le vean dar gestos de dolor y por ese motivo los perros son diferentes, pero los gatos son mucho más esquivos y cuando les duele algo, por instinto, como hemos dicho, por instinto de defensa, ¿no?, de protección, lo enmascaran ese dolor y cuando queremos darnos cuenta podemos tener muchos problemas. Entonces es fundamental que estemos atentos en los cambios de comportamiento de nuestro gato y estar atentos a algunos cambios, ¿no?, de comportamiento que podemos enumerar. Podemos decir 9 puntos fundamentales, pero antes de esos 9 podemos decir como el punto 0, ¿no?, el más elemental, que es que si lo coges y se queja, que sí, que es muy fácil, pero eso es de perogrullo. Pues sí, pero es de perogrullo, pero a lo mejor hay algún principiante que no está muy al tanto y es lógico, ¿no? Y es normal que si tú lo cojas y se queja mucho, o maulla o incluso hace algún aspaviento grande, pues es señal que le duele. Antes de seguir, se me ha olvidado comentaros que el dolor puede ser físico, puede ser dolor de articulaciones, puede ser un dolor, podríamos decir, externo, pero también puede ser un dolor interno, ¿no?, un dolor de órganos, un problema más grave. Y cuando existe ese tipo de dolor, muchas veces lo que hay es un reflejo. A lo mejor veis que se encorva mucho y parece como que le duele la espalda, y puede ser que sea de la espalda, pero también puede ser que tenga alguna enfermedad más grave en sus órganos interiores y se produce ese reflejo. Por eso es importante que cuando veamos estos síntomas acudamos pronto al veterinario para que le pueda hacer un examen exhaustivo y él que está realmente preparado para saber qué es lo que puede tener nuestro gato, hacer un diagnóstico acertado. Pero por eso es muy importante el estar atentos, como hemos dicho, a los cambios de comportamiento. El primer punto fundamental que podemos decir es que está relacionado también, como hemos dicho, como en el punto 0, es que no dejas que lo tenga en brazos. Si tú normalmente estás acostumbrado a coger a tu gato y lo coges en brazos y tan normal, si ves que cuando ya intentas cogerlo y él se queja o hace algún aspaviento, pues ahí te está dando ya un poquito de información de que algo le duele. Porque si es normalmente, cuando él está deseando que lo coja, y normalmente los gatos son muy mimosos, ¿no?, y les gusta, ¿no?, que los toque, que la acaricien su familia, pues este es el primer punto, ¿no?, el primer factor que teníamos que tener en cuenta. Después, el segundo factor, que también está relacionado con este primero, es que el gato se muestra esquivo. Por esto mismo que hemos dicho, él está acostumbrado de que cuando tú vienes, pues tú lo coges, lo acaricias, lo tocas, y él, como tiene ese dolor y sabe que lo va a coger, pues lo que hace prácticamente es evitarte, ¿no? Lo que él quiere está evitando, como podríamos decir, el peligro. Él tiene dolor y cuando tú lo coges, cuando tú lo tocas, cuando le haces un poquito, podríamos decir, de jaleo, y si tu gato normalmente no es así, no es esquivo y le gusta, ¿no?, ese roce contigo, pues es otro factor que nos está diciendo que algo no va bien. Después, el tercer factor que nos puede dar un poco el norte de que algo va mal es que deja de comer. O no es que deje de comer, pero come bastante menos, lo vemos que está apático. Relacionado con esto podemos ver que el gato pierde mucho peso. Si vemos que no come, como hemos dicho, que tiene poco de comer o que pierde mucho peso, eso nos está diciendo que algo no va bien, como hemos dicho, y que lo suyo es que vayamos al veterinario y nos pueda decir cuál es la razón de este problema. Después, el cuarto factor es que tu gato ya no se acicala como antes.
lo hemos dicho ya muchas veces, los gatos se acicalan muchísimo y es un factor fundamental de su comportamiento y si vemos que dejan de acicalarse o también puede pasar que cuando llegan a algunas partes que se acicalan en una parte y otras no, eso nos está diciendo que algo va mal. ¿Y qué puede ser? Pues puede ser, como hemos dicho algunas veces, que pueden tener dolores articulares o dolores de huesos y ya les cuesta trabajo llegar a algunos sitios y en estos sitios puedes ver que se forman bolas, que se le forman ya marañas del pelo porque no llegan en realidad. Y entonces esto nos está diciendo que tienen algún tipo de dolor. Y ya no es, muchas veces podemos decir, por este comportamiento es que es normal, es que mi gato ya tiene 6 años, tiene 7 años, tiene una edad. Y en parte sí, pero no tenemos por qué dejar de tratar o de dejar de atención si vemos algún comportamiento como este, que hay partes que no puede acicalarse, o ahora diremos algunas otras más. Tenemos que estar pendientes y muchos de estos problemas, muchos de estos signos nos vienen provocados, como hablamos otro día del tema de la artrosis y la artritis en gatos, por dolores articulares, ¿no? Y para estos dolores articulares, que aparte son, como hemos dicho muchas veces, son muy dolorosos, hay tratamientos, que hay enfermedades que son crónicas y que no se pueden curar, pero sí se pueden aliviar y podemos mejorarle la calidad de vida. Para eso estuvimos ya, por ejemplo, hablando de la importancia del colágeno, el suplemento del colágeno para el tema de las articulaciones, de los huesos. Pues por eso, si nuestro gato tiene una determinada edad, pues lo que tendremos que hacer es, la vida que le queda, que esperemos que sea mucha, pues darle mayor calidad de vida y ofrecerle todo lo que podamos para disminuirle ese dolor que tiene. Bueno, pues seguimos. Después el quinto aspecto que podíamos observar es que no se quiere mover, que está muchísimo rato en su cama, ¿no? En su cesto, y se pasa la hora y no se mueve como antes. También, esto como hemos dicho, tenemos que observar, nosotros somos los que mejor conocemos a nuestro gato y tienes que ver comportamiento. Si es un gato muy tranquilo y que está de siempre más descansando y siempre en su cesto, a lo mejor es una cosa normal. Pero por eso tenemos que ver, aquí lo fundamental es de los comportamientos que estamos diciendo, si hay cambios bruscos de cómo es el gato normalmente, ¿de acuerdo? Después el sexto motivo que podíamos ver es que se pone en posturas muy forzadas, posturas que no son normales que haga, como hemos dicho, por ejemplo, antes, cuando ya intenta acicalarse y hace como que le está costando trabajo llegar a esa parte del cuerpo. Aparte también los gatos lo que suelen hacer muchas veces también cuando tienen dolor es encorvarse, es la posición más normal que tienen ellos cuando tienen algún tipo de dolor. Después el séptimo factor que podríamos tener en cuenta es que el gato respira de forma muy agitada, pero nos referimos cuando está en reposo. Si ha estado saltando, si ha estado jugando, si ha estado, pues es bastante normal, ¿verdad?, que tenga una respiración así agitada. Pero lo que no es normal es que si está tranquilo en su cesto y está sin moverse, sin haber hecho ningún tipo de ejercicio en instantes anteriores, y que jadee, ¿no?, que respire con una forma muy agitada. Eso nos está indicando, ¿no?, que tiene algo, ¿no?, que tiene algún dolor o tiene alguna enfermedad, y tenemos que tenerlo en cuenta y estar atentos a este comportamiento. Después, el octavo factor que podríamos decir sería el que el gato ya no se sube a la altura. Normalmente los gatos, ¿no?, les gusta mucho saltar de un mueble a otro por la escalera, y eso lo observamos diariamente. Si vemos que nuestro gato pues ha dejado de hacerlo, o vemos incluso que subirse al sofá, que antes pegaba un salto, o a la cama, ahora le cuesta mucho trabajo y va así como haciendo una escalerita, pues eso nos está diciendo que lógicamente tiene algún tipo de problema y de dolor. Y esta es una de las señas, ¿no?, de los factores fundamentales que pasa cuando tienen dolor en las articulaciones y artritis. Y es que tiene tiene problemas, ¿no?, de movilidad. Y ahí, como hemos dicho, no podemos obviar decir, pues es que mi gato ya está mayor y ya no, pues no es que
Es verdad que el nivel de actividad y el nivel de ejercicio y de agilidad no va a ser lo mismo en un gato joven que en un gato mayor, pero por ese motivo no debemos de obviarlo ni dejarlo de tratar, ¿no? Y después el último factor que podríamos decir, el noveno, es que el gato babea mucho. Y esto muchas veces lo que hay son problemas de la boca, ¿no? También hemos hablado en otros vídeos de la importancia del limpiado, del cepillado de los dientes, porque para el tema de prevenir muchísimas enfermedades, del charro, después la gingivitis, después si no lo dejamos va a ir a la periodontitis. Entonces tenemos que estar atentos. También tenemos que explicar que cuando estamos hablando de babeo, estamos hablando de un babeo denso, cuando vemos las babas así, incluso un color así un poquito más oscuro. También puede ser que, pero eso sí es normal, que si está contento o cuando se está relamiendo le puede babear un poquito, pero ese tipo de baba es fácilmente identificable, ya un poquito más clara, y no es la baba así, ¿no?, más densa y más oscura de las que estamos hablando, que sí nos va a hablar de problemas y fundamentalmente serán problemas de higiene vocal. ¿De acuerdo? Pues espero que haya parecido interesante. Si tenéis algún motivo más que podáis comentar con la comunidad, decídnoslo, y aquí estaremos mañana con otro tema interesante. Muy buenos días.